al que peca deliberadamente. Yo le puse como título a estos versículos: no más sacrificios, porque tú y yo entendemos. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento no tenían el poder para cambiar la vida interna de las personas. No tenían el poder para poder cambiar la mente. No tenían el poder para liberar a las personas de la esclavitud del pecado. Pero hemos estado estudiando que el sacrificio que Jesús hizo en aquella cruz, que ese cuerpo que fue abolido por nosotros, esa sangre que fue derramada por nosotros, tiene el poder para liberar a las personas que creen en Jesús, para sacarlos de la esclavitud del pecado. Ese es el sacrificio más perfecto, más poderoso, el sacrificio de Jesús, liberando, redimiendo, santificando, justificando, reconciliando, glorificando a todo aquel que en Él cree. Por eso el Evangelio de Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no hizo acepción de personas, sino envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Toda la humanidad tiene la oportunidad de venir a los pies de Cristo. Pero ese sacrificio de Jesús se hace palpable, visible en aquellos que creen en Jesús. Entonces empieza un cambio en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros podemos sincerarnos y decir: mi vida antes de Cristo era diferente a como la es hoy? ¿O tu vida sigue siendo la misma? ¿Sigues todavía sujeto a los malos deseos? ¿Sigues todavía pensando en agradar a la carne? ¿Sigues todavía sujeta a la esclavitud? ¿O tu vida ha cambiado? Personalmente mi vida ha cambiado, y ha cambiado mucho. Y no porque yo tenga la capacidad de cambiarla, sino porque es Cristo, es su palabra, es el Espíritu Santo que reposa en nosotros, que nos va cambiando, que nos va haciendo cada día más como ¿quién? Como Cristo, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Hay poder en la palabra de Dios para hacernos cada día más como Cristo. Y entonces entra este versículo 26 y nos dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cuando nos está hablando del conocimiento de la verdad, es entender que solamente tenemos salvación, que solamente podemos ser reconciliados, que solamente podemos ser justificados, redimidos por medio de Cristo. Ya lo sabemos, ya tenemos el conocimiento, no afuera, sino ahora está adentro de nosotros. Pero dice este versículo: porque si pecáremos voluntariamente. Ahí es el reto para el creyente. Tú y yo ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos una voluntad que Dios nos ha dado para tomar decisiones, para tomar acciones. Cuando no está Cristo en nuestras vidas, automáticamente nos vamos desenfrenados hacia el pecado. Ahora que el conocimiento de la verdad, que el conocimiento de Cristo está en nosotros, tenemos esa decisión de hacer lo que Cristo quiere en mi vida, o hacer lo que me satisface, o hacer el pecado en mi vida. Y ese es el gran reto del creyente. Y ese reto va a seguir hasta que Dios nos llame ante su presencia, porque tenemos una lucha: nuestro espíritu, que ahora está sujeto al Espíritu Santo, y nuestra carne, que sigue sujeta al pecado. Pero tú y yo tenemos ahora el poder, tenemos la autoridad para poder tomar decisiones y decirle no al pecado y sí a la voluntad de Cristo en mi vida, y sí a las enseñanzas de Cristo. Por eso Pablo, cuando le habla a Timoteo, le dice: hey, acuérdate que no tenemos más un espíritu de temor, un espíritu sujeto al pecado, sino tenemos un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Ese dominio propio es gracias a Cristo en nuestras vidas. Entonces, estos versículos son bien fuertes, porque nos hacen reflexionar, me hacen reflexionar: ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué tengo que hacer para agradar a Dios? Voluntariamente tengo que hacer lo que Cristo quiere que yo haga. Y es una lucha, pero hay que recordar que podemos en Cristo, porque ahora tenemos la mente de Cristo, porque ahora tenemos un espíritu de amor, un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio. Si a lo mejor tú estás en un pecado,
Si a lo mejor, y podemos examinarnos, si a lo mejor tú estás haciendo algo que sabes que está mal, no estoy aquí para juzgarte, estoy aquí para animarte y decirte: en Cristo puedes dejar ese pecado. En Cristo podemos dejar esos malos deseos, esas malas acciones que podemos estar haciéndolos. Porque en Cristo tenemos poder, pero tenemos que recordarlo y creer con fe. En Cristo podemos dejar de hacer el pecado que voluntariamente tú y yo estamos haciendo. Y hay una consecuencia para aquel que peca voluntariamente, y es lo que vamos a ver en estos versículos. Voy a volverte a leer el versículo 26 para que entremos al siguiente versículo 27. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Cuando tú y yo pecamos voluntariamente, vamos a verlo más adelante, estamos despreciando el sacrificio de Jesús. Y si el sacrificio de Jesús no es suficiente para decir: ya no voy a pecar, ya no hay otra manera de poder tener una vida en paz en esta tierra. Ya no hay alguien más, ya no hay otra cosa más, ya no hay acciones que me hagan frenar mi pecado. Por eso, cuando tú y yo tomamos la Santa Cena, tenemos que hacerlo con mucha reverencia, porque estamos recordando el precio que pagó nuestro Señor sacrificio por nuestra libertad. Y una manera de despreciar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros es cuando tú y yo pecamos de una manera consciente, de una manera voluntaria. Por eso tenemos la oportunidad en Cristo de poder frenar el pecado en nuestras vidas. No hay pecado, no hay mala acción que sea más poderosa que el poder de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y hemos hablado así rápidamente acerca de cuando Jesús libera a un muchacho endemoniado, y Jesús dice: el único pecado que no puede ser perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y veíamos de una manera rápida que la blasfemia en contra del Espíritu Santo es no creer en el poder de Cristo, porque conforme en el contexto, ¿quién sacó al demonio de la persona de este muchacho? ¿Los discípulos? Jesús. Entonces, cuando Jesús dice el único pecado que no puede ser perdonado, hablando en el contexto de que Jesús con poder, con autoridad, le había dado libertad a ese muchacho endemoniado, es no creer en el poder que hay en Cristo, no creer en el poder que hay en el Espíritu Santo. Por eso es un pecado que no puede ser perdonado, porque por ende esa persona que no cree no puede ser salva. Pero a nosotros no aplica eso, porque tú y yo hemos creído en Cristo, porque nuestra fe está cimentada ¿en quién? En Cristo. Porque tú y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque tú y yo tenemos el conocimiento de Jesús en nuestras vidas. Entonces, esta advertencia que se hace en este versículo es para ¿quiénes? Para aquellos que no han creído o aquellos que han creído en Cristo. Para nosotros, tú y yo. Esta advertencia es para nosotros. Que tengamos temor de nuestras acciones, que tengamos respeto por lo que Jesús hizo en nuestras vidas, que valoremos ese sacrificio, que dejemos de pecar de una manera deliberada, de una manera consciente. Muchas veces por enojo pecamos. Tenemos que aprender a controlarnos por amor a aquel que pagó el precio por nuestras vidas. No te digo que va a ser fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos decirle no al pecado, porque si aún entendiendo el valor del sacrificio de Jesús, aún así no nos importa y seguimos pecando, ya no se puede hacer nada para nuestra paz en esta tierra. Dice el versículo 27: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. Y aquí toca una acción en el Antiguo Testamento. Aquel que fallaba, moría. Aquel que cometía una infracción en la ley, moría apedreado. Moría a veces apedreado, dejado solo. A algunos se los tragó la tierra. Algunos fueron consumidos por fuego. Pero fíjate qué tan grande es el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas, que aún estando muchas veces en pecado, Dios es paciente con nosotros. Dios es misericordioso con nosotros. Probablemente tú y yo, si volvemos al Antiguo Testamento, todos de nosotros ya hubiéramos sido apedreados. Pero gracias a Cristo que estamos en el nuevo pacto. Y ese pacto no es un pacto de juicio para aquellos que aman a Dios, sino es un pacto de misericordia, de gracia. Pero se nos invita, se nos anima, se nos exhorta a que no pequemos voluntariamente, a que no pequemos deliberadamente, sino que por amor a Cristo seamos conscientes de nuestras acciones y ese conocimiento de la verdad nos siga a decir no al pecado, porque amo a Cristo, porque amo a mi esposa, porque amo a mis hijos, porque amo a mi familia, porque amo a Dios en mi vida, porque quiero seguir manteniendo firme mi relación con Él. Esforcémonos, porque no es algo que no podemos alcanzar. Es algo que gracias al sacrificio de Jesús tenemos poder, tenemos dominio propio para decir no al pecado que daña a las personas que me rodean, que daña a mi esposa, que daña a mis hijos, que daña a mi familia, que daña mi relación con Dios, pero también que me daña a mí mismo. Y eso es algo que debemos de comprender. Y es algo que lo podemos ver en las historias de los reyes. ¿Cuántas veces pecó David? Muchas veces. ¿Cuántas veces se humilló David ante Dios? Muchas veces. Y David fue perdonado. Y para mí, en lo particular, fue el mejor rey que tuvo en su tiempo el pueblo de Israel. Pero a causa de su pecado, Dios le dijo que su familia siempre iba a haber guerra y divisiones por causa del pecado. Dios perdona nuestros pecados. De hecho, hasta me atrevo a decir, Dios ha perdonado nuestros pecados que vamos a cometer en el presente y en el futuro, porque ese es el poder del sacrificio de Jesús. Pero las consecuencias de ese pecado van a tener un resultado no bueno a mi vida, no bueno a mi familia, no bueno a mi relación con mi esposo o mi esposa, no bueno con mi relación con Dios. El pecado trae desgaste a nuestro cuerpo. Nuestra alma, nuestro espíritu están seguros en Cristo, pero el pecado trae muerte a nuestra vida física. Esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso nos pone este ejemplo en el Antiguo Testamento: aquel que fallaba, aquel que violaba la ley de Moisés, moría irremisiblemente, no tenía otro chance. Era descubierto por 2 o 3 testigos e inmediatamente se hacía un juicio e inmediatamente moría. Tú y yo hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Si le estamos fallando a Dios, hoy tenemos la oportunidad de entrar por medio de Cristo y decir: Señor, ayúdame a salir de este pecado, porque sé que te necesito a ti en mi vida, porque solamente sé que en ti tengo esa fuerza, ese poder, esa voluntad para decirle no al pecado. Esa es la exhortación que estamos viendo en estos versículos. Que valoremos el tiempo en el que estamos viviendo, que es el tiempo de la gracia, y que podemos entrar ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro para nuestras vidas. Dios no quiere castigarnos. Dios no quiere que por hacer malas acciones se acorte el tiempo de nuestras vidas, pero Dios respeta las acciones y las decisiones que tú y yo tomamos. ¿Cuántos queremos vivir mucho tiempo?
A mí me gustaría vivir mucho tiempo, ¿sabes en qué sentido? Para seguir trabajando en el ministerio. Pablo lo dijo, para mí el morir es ganancia, mas sin embargo, si es necesario que yo esté aquí para que el conocimiento del evangelio siga expandiéndose, no sé qué decidir. Yo personalmente soy una de las personas, y voy a abrir mi corazón con ustedes, que a mí me gustaría ya estar en el cielo con Dios. Ya no hay dolor, ya no hay enfermedad, ya no hay tristezas, ya no hay nada. Pero aquí sigo. Y si sigo aquí es porque Dios quiere que yo haga su voluntad en esta tierra. Y hacer su voluntad en esta tierra es seguir expandiendo el evangelio de Cristo en nuestras vidas. Entonces, si Dios te ha permitido la vida, aprovéchala. Sigue hablando de Cristo a las personas que te rodean. Esa es la gracia, la oportunidad que tenemos en Cristo, que aunque merecemos morir porque somos bien pecadores, Cristo nos extiende su gracia y su misericordia, y esa gracia y esa misericordia se hace visible con la oportunidad que cada mañana nos da de poder vivir, de poder hoy despertar y decirle: gracias, Señor, por el día que me diste. Gracias, Señor, porque puedo estar aquí en la iglesia. Gracias, Señor, porque tengo trabajo, porque tengo familia. Gracias, Señor, porque no lo merezco, pero tú me das esa oportunidad. Ese es el pacto en el que tú y yo vivimos, de la gracia, y que debemos de estar agradecidos, y que eso debería de poner en nosotros el decir: no voy a pecar por amor a Cristo. No voy a pecar por amor a aquellas personas que yo amo. Voy a mantenerme fiel a la palabra y a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué crees? Y vamos a caer. Pero cuando nos caemos, Cristo es el que nos levanta. Dios es el que nos levanta y tomamos ánimo, impulso y seguimos adelante. Pero tenemos que tener eso en nuestra mente. Vamos a hacer la voluntad de Cristo en nuestras vidas. Vamos a serle fiel. Vamos a hacer sus enseñanzas. Vamos a practicar lo que Él quiere en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿O ya los dormí? Tomemos ánimo, tomemos fuerza y sigamos adelante, apreciando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 29, porque si no lo hacemos, hermanos, dice este versículo 29, empieza con una pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si en el Antiguo Testamento por infringir la ley murieron irreversiblemente, no hubo oportunidad para ellos, nosotros en la gracia que hemos visto que Cristo es mejor que la ley, que Cristo es mejor que Moisés, que Cristo es mejor que los ángeles, que Cristo es el Hijo de Dios, ¿cuánto más de nosotros no habrá castigo en esta tierra por causa del pecado que tú y yo hacemos voluntariamente? Porque cuando tú y yo pecamos de una manera consciente, de una manera que hasta nos agrada, que hasta nos gusta, estamos pisoteando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No le estamos tomando valor al Espíritu Santo que mora en nosotros, y va a haber una consecuencia. Y esa consecuencia va a ser dura, difícil. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En el Antiguo Testamento Dios usaba a los sacerdotes, al pueblo de Leví, al pueblo de Israel, para traer la consecuencia del pecado a las personas. Ellas eran apedreadas hasta morir. Muchas veces Dios mismo traía el juicio. Por ejemplo, a esos que se rebelaron de la descendencia de Coré, la tierra se los comió. Aquellos que fueron rebeldes, que elevaron incienso extraño a Dios, fueron consumidos con fuego.
¿cuánto no más nos va a esperar si tú y yo estamos viviendo en el tiempo de la gracia? La corrección que Dios va a traer a nuestras vidas va a ser más terrible que lo fue en el tiempo del Antiguo Testamento. Y eso debería en nosotros poner un deseo de amor, de respeto, de reverencia, de temor, no de miedo, de temor, porque amamos a Cristo, amamos a Dios, amamos al Espíritu Santo. Y cuando amamos a alguien, el amor, hermanos, no es un sentimiento que dura un par de meses y años. El amor es tomar la decisión de ver por el bien de aquella persona. En el caso de tu esposo y de tu esposa, que tú has dicho que la amas, tienes que ver por su bien. Muchas veces tienes que dejar lo que tú quieres para poder ver por el bien de aquella persona. Entonces, cuando tú y yo decimos que amamos a Dios Padre, que amamos a Cristo, que amamos al Espíritu Santo, tenemos que ver por su bien. Y lo que ellos nos dejaron es que hagamos su voluntad, que busquemos a través de las enseñanzas, que vivamos la palabra, que seamos hombres que den frutos en Cristo, hombres que muestren ese amor para con su prójimo, ese amor para con Dios. Ponte de pie y vamos a leer el versículo 31 de este capítulo 10. Dice la palabra del Señor: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Puedes tomar tu lugar. Aquellos que menospreciaron el sacrificio de Jesús y que no tuvieron fe para ser salvos, conforme al libro de Apocalipsis, van a ser arrojados al lago de fuego. Y en el lago de fuego es considerada como la segunda muerte, un lugar de llanto, de dolor. Nos da esa expresión donde es el crujir de dientes, y ahí van a estar por toda la eternidad, sufriendo. Gracias a Dios, tú y yo fuimos librados de ese juicio. Pero si tú y yo no valoramos el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, en esta tierra Dios va a corregirnos. Y una de las expresiones mayores de amor que Dios tiene hacia sus hijos es decirle: si vas a seguir pecando en esta tierra, mejor te quito la vida y te llevo conmigo. Eso es amor. Ese es un verdadero amor que Dios ve cuando tú y yo pecamos y se entristece y dice: mejor lo llevo para que Él no siga pecando. Por eso tenemos un ejemplo en Corintios. Vamos a Corintios. Por eso yo abiertamente soy de aquellas personas que cree. Soy bien sincero, estoy limitado, pero en cuanto al conocimiento de la salvación, lo que Dios me ha dado a entender es que la salvación, aquel que realmente es salvo no la puede perder, porque eso depende porque es un regalo que nos da Cristo. Lo que sí podemos perder es el tiempo de vida en esta tierra. Y por eso tengo este ejemplo para poder fundamentar mi pensamiento y compartirlos con ustedes. Primera de Corintios capítulo 5. Un caso de inmoralidad juzgado. Dice este versículo 1 del capítulo 5 de Primera de Corintios: de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual aún no se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El que tú, en el tiempo en el cual Pablo escribió esta enseñanza, que estuviese pasando esto, que un hijo tuviera a la esposa de su padre, era una aberración. Tanto era esa aberración que los gentiles, que eran paganos y que eran romanos, lo despreciaban, no lo reconocían. Los romanos, hablando de inmoralidad, eran una de las personas más fuertes en la inmoralidad. Tenían la poligamia, tenían sexo en salones a favor de la diosa Artemisa o de la fertilidad. Para ellos el tener sexo entre personas que no estaban casadas, adulterar, fornicar, era válido, porque decían: es parte del placer de la vida humana. Pero mira lo que dice Pablo:
con este caso de inmoralidad, de que un hijo tuviera la esposa de su padre. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, esos romanos que eran fuertes en la inmoralidad, que practicaban muchas cosas horribles, mas sin embargo hacer ese acto era un acto vil, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y conforme a este versículo se nos está diciendo, cuando dice entre vosotros, ¿está hablando de quién? ¿Del mundo o de los creyentes? De nosotros, porque estaba en la comunidad cristiana, porque estaba ahí en la iglesia. Y luego dice el versículo 2: y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Esa es otra de las cosas que yo tengo que hablarles. Aquel que está en pecado, vamos a amarle y vamos a tratar y hacerle entender que tiene que dejar ese pecado. Pero si no lo quiere dejar, bíblicamente él tiene que ser expulsado de nuestra iglesia, por amor a los congregantes. Porque el pecado es como una enfermedad. El pecado es como un virus contagioso, que si nosotros no hacemos nada para frenar el pecado de las personas, va a empezar a contagiarse, a tal grado que nos dice este versículo: y vosotros estáis envanecidos. Para ellos esa acción, la iglesia ya en Corintios ya lo veía normal, ya lo veía como parte de la iglesia. ¿No deberéis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Por eso bíblicamente se puede expulsar a un congregante de la iglesia cuando esa persona está pecando deliberadamente y se le ha hablado y se le ha dicho que tiene que cambiar y no cambia. Entonces, por amor a nosotros, por amor a nuestra familia, porque tú y yo somos familia, por amor a nuestros pequeños, por amor a nuestros adolescentes, por amor a los jóvenes que pueden estar viendo su actitud, esta persona tiene que ser expulsada de la iglesia. Sin embargo, si él reconsidera y se reconcilia con Dios, es bienvenido a la iglesia. Pero mira lo que le pasó a esta persona de la cual tú y yo estamos hablando. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a que tal cosa ha hecho. Aunque Pablo no estaba ahí, pero Pablo les dijo: ahí está mi espíritu, en el sentido de que ellos sabían qué es lo que tenían que hacer, porque ya habían sido instruidos por Pablo. El día que yo no esté y que pase algo que no es bíblico, yo confío en ustedes que se van a levantar y van a decir: esto no es bíblico, no tenemos que hacerlo. Porque acuérdense que nuestra brújula no soy yo, sino la brújula es la palabra, las sagradas escrituras. Ella es nuestro manual de vida, y tenemos que hacer lo que la palabra dice. A tal grado que yo les digo, si en algún momento yo me estoy saliendo del camino, ustedes con todo derecho pueden acercarse y decir: Misael, lo que estás diciendo no es bíblico. Porque aquí lo que dirige nuestra iglesia, porque la cabeza de nuestra iglesia, ¿quién es, hermanos? Cristo. Y Cristo lo encontramos en su palabra. Por eso yo les animo, les exhorto a que tomemos tiempo para estudiar los devocionales del pastor Benjamín. Nos son de mucha ayuda para nuestro conocimiento, para nuestro crecimiento en la madurez, en las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y tal se ha entregado ¿a quién? Sin miedo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción ¿de qué? ¿De la vida? ¿Del alma? De la carne, del cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo dice: reúnanse. Y cuando dice entréguenlo a Satanás, no está diciendo que vamos a llamar a Satanás y ven, aquí tengo una carne para ti.
No, lo que hay que hacer es, se saca de la iglesia y al estar él en pecado va a seguir pecando y se va a perder otra vez en la esclavitud. Y la consecuencia del pecado, según Romanos, es la muerte. Y cuando dice que va a ser entregado a Satanás, está hablando de eso, de la muerte física, de la muerte de la carne, de la muerte del cuerpo. Pero ¿qué dice? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Por eso yo quiero en esta hermosa tarde ya animarte. Hemos sido perdonados por Jesucristo. El sacrificio de Jesús es tan grande que tiene misericordia para con nosotros. Tanto es la misericordia de Dios en nuestras vidas que dice un Salmos que la misericordia de Dios se renueva todas las mañanas. Tan grande es la misericordia de Dios hacia nosotros y hacia los injustos, que dice que Él hace salir el sol para justos e injustos. Pero esa misericordia, cuando digo que va a tener un límite, no es porque se va a acabar, sino porque Dios va a tomar la decisión de decir, en vez de que este hijo que Jesucristo pagó el precio por él siga pecando deliberadamente, mejor le voy a quitar la vida. Al final de cuentas, tú y yo no tenemos la voluntad ni la decisión de quitarle la vida a nadie, porque no somos creadores de vida, pero Dios es el creador de vida. Y Dios tiene el poder de dar vida y de quitarla. Y esa es en su voluntad. Y nosotros tenemos que aprender a respetarla. Pero no son palabras fuertes las que hemos visto en este día. Mantengámonos firmes en nuestra fe. Porque ya no hay más sacrificios que puedan traer misericordia a nuestras vidas. Es solamente el sacrificio de Jesús. Y en el sacrificio de Jesús tenemos un espíritu de amor, de poder y de dominio propio para frenar el pecado en nuestras vidas. A mí no me gustaría que me pase esto, lo que le pasó a este hermano, porque es una humillación, porque manifiesta la realidad del pecado que ya está dominando sobre su vida a tal grado de que ya no se puede hacer más que por él, que más que ser entregado a Satanás, y que Dios le libre su espíritu. Por eso, si en algún momento hemos escuchado historias de hermanos que a lo mejor venían de alguna adicción, fueron sanadas, fueron restauradas, pero en algún momento de su vida caen otra vez a la adicción y después mueren. No es que Dios no tuviese el poder, es que ellos de una manera consciente empezaron a pecar. Y Dios terminó tomando la decisión de amor, quitándole sus vidas, para que no sigan sufriendo en esta vida. Por eso, si tú y yo queremos seguir vivos, que no sea para pecar, porque no vamos a durar mucho en esta vida. Si tú y yo queremos seguir con vida en esta tierra y ver a nuestros hijos casarse y ver a nuestros nietos, tenemos que hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso el primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre para que Dios te alargue la vida en esta tierra. Las buenas acciones hacen que Dios tenga misericordia para nosotros y nos alargue la vida. Se me viene a la mente la historia del rey que enfermó y Dios le dijo, prepárate porque te vas a morir. Y este rey le dijo, acuérdate de todo lo que yo hice por ti y extiéndeme la vida. Y Dios en su misericordia le extendió otro par de años. Porque si pecamos, nuestra vida se acorta. Si vivimos la voluntad de Dios, nuestra vida puede ampliarse conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y no caigamos en este mal ejemplo de esta persona de Corintios. Ahora sí volvemos a Hebreos. Ya estamos por terminar. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a darle lectura del versículo 32 al versículo 39.
Ahorita vamos a ir a Corintios, que también tiene que ver con esta parte de que tengamos cuidado de pecar deliberadamente. Después vamos a tomar la Santa Cena. Vamos a darle lectura todos juntos de los versículos 32 al 39. Dice la palabra del Señor: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Puedes tomar tu lugar. Entonces, ahora, conforme a lo que se nos habla a los creyentes en Hebreos, estos hermanos de Hebreos no eran creyentes nuevos, sino eran creyentes que ya habían padecido, que ya tenían tiempo, que habían entregado su vida a Cristo. Y cuando entregaron su vida a Cristo, fueron fervientes, se mantuvieron firmes en medio de la prueba, en medio de la necesidad, en medio de la angustia. Sufrieron por amor a Cristo. Pero pasaron los años y perdieron ese sentimiento que tuvieron en un principio. Y eso pasa mucho en la vida de los creyentes. Cuando venimos a los pies de Cristo, damos todo, nos esforzamos, somos los primeros en llegar a la iglesia, somos los primeros en leer la palabra, somos los primeros en orar. Ahorita que es ayuno, están ayunando. Pero pasa el tiempo y nos desanimamos. Y no es culpa del pastor, no es culpa del apóstol Pablo, no es culpa de aquel que escribió el libro de Hebreos. ¿Es culpa de quién? De nosotros. Porque tenemos la decisión, la voluntad de hacer lo que Cristo quiere en nuestras vidas, o apagarnos, perder el ánimo y volver al estado donde iniciamos. Por eso estas palabras de ánimo y de exhortación que nos dice en el versículo 32: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminado, tuvisteis con gran combate el padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. En esta hermosa tarde, hermanos, quiero invitarlos e invitarme a mí, que traigamos a la mente la memoria pasada cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo. Ese amor genuino, ese amor verdadero que sigue en nosotros, pero que a lo mejor está apagado. Pero Dios es tan bueno que puede volver a prenderlo, encenderlo. Traigamos a la mente, cuando estemos pasando por una situación de pecado, las misericordias que Dios ha tenido con nuestras vidas. Yo muchas veces he estado a punto de morir, más cuando era niño. Tengo 2 cicatrices aquí, me dieron como 2 puntadas, 13 puntadas. Por la gracia de Dios no morí. Cuando vamos a las misiones, los caminos cuando están lloviendo son peligrosos. Muchas veces se ha derrapado el carro, muchas veces se ha apagado el carro. Otras muchas veces ni me he dado cuenta que he estado a punto de morir, pero por la gracia de Dios sigo vivo. Acordémonos de esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Porque si yo te pregunto, ¿Dios ha mostrado su poder y su misericordia en tu vida? Acuérdate de ello y tomemos ánimo y tomemos fuerza y sigamos adelante. Aquellos hermanos que están pasando por alguna enfermedad,
Acuérdate que Dios es un Dios de poder. Acuérdate que cuando hemos orado, las personas, nuestros hermanos han sanado. Toma fuerza, toma ánimo y sigue adelante en nuestro camino de la fe, siendo perseverantes, con ánimo, con gozo, recordando nuestro primer amor. Pero eso ya depende de cada uno de nosotros. El consejo se nos ha dado. Hemos llegado hasta este versículo. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Si seguir pecando o recordar la obra poderosa que Dios ha hecho en nuestras vidas y tomar fuerza y seguir adelante. Puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso en el capítulo que vamos a ver el domingo siguiente nos va a hablar de la fe. Que eso nos va a ayudar, la fe, para poder seguir adelante en medio de las adversidades. Sigamos practicando las buenas acciones, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor, perdurable herencia en los cielos. Nuestra herencia no está en esta tierra, sino está ¿en dónde? En los cielos. Nuestros tesores, nuestros galardones no están en esta tierra. Si tú puedes vivir una vida buena, humilde, qué bueno, pero algún día eso se va a acabar. Los tesoros que tú y yo hagamos en el cielo van a ser por toda la eternidad. Y eso debe de darnos esperanza. Por eso Pedro después en sus primeros capítulos nos habla acerca de nuestra esperanza, que es una esperanza viva y efectiva en medio de la tribulación y de los problemas. Versículo 37, 38 y 39, 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Tengamos confianza, porque es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Nuestra herencia ya en los cielos, nuestros galardones, nuestros premios, nuestras coronas. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Cuando perdemos la fe en nuestras vidas, es más fácil que el pecado vuelva otra vez. Cuando tú y yo ya no tenemos fe, cuando tú y yo estamos desanimados, cuando tú y yo estamos tristes, cuando tú y yo decimos es que no pasa nada en la iglesia, no pasa nada en mi vida, entonces viene el pecado y es más fácil de seducirnos. Mantengámonos firmes en nuestra fe, y Dios va a obrar a su tiempo. Y vamos a terminar en esta hermosa tarde. Ya le voy a invitar a la hermana José, a Dana, si nos pueden ayudar con los panes y el jugo de uva para tomar la Santa Cena. Y de mientras vamos a Primera de Corintios capítulo 11. Este capítulo es interesante. Mientras llega la hermana José y la hermana Dana, te voy a leer de los versículos 17 al 22 del capítulo 11 de Primera de Corintios. Dice: pero el anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, yo oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré?
os alabaré, en esto no os alabo. Pueden repartirlas. Ya tengo. Entonces, en estos versículos Pablo le está diciendo a la iglesia, cuando ustedes se reúnen para tener comunión, no lo hacen de la mejor manera, no lo hacen con armonía. Unos hacen lo que quieren, y eso es faltarle también el respeto al sacrificio de Jesús. Por eso cuando tú y yo tomamos la Santa Cena, lo hacemos con respeto, con reverencia, con amor, amándonos unos a otros, porque es algo importante. Porque el pan representa el cuerpo que Jesús sufrió, el jugo de uva representa la sangre que fue derramada. Entonces, en esta hermosa tarde yo te invito a que lo tomemos con reverencia, lo tomemos con amor, lo tomemos como unidad, con unidad en armonía, que valoremos este acto que vamos a hacer, porque es muy importante en nuestras vidas. Eso es por una parte. Y voy a esperar a que se repartan el pan y el jugo para proceder a la siguiente parte. Y te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos ahora al versículo 27 del mismo capítulo de 1 Corintios. Y vamos a darle lectura de manera unida. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27. Dice la palabra del Señor: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Mira, ahora se nos deja estos versículos. Si tú y yo tomamos la Santa Cena sin examinarnos, sin valorar el sacrificio que hizo Jesús, que tiene mucho que ver con Hebreos capítulo 10, entonces estamos cargando para nosotros, de cierta manera, dicen estas palabras, juicio. Y ese juicio habla de que dentro de la iglesia había muchas personas que enfermas, debilitados, y muchos ya duermen, haciendo referencia a que ya habían muerto. Entonces, esto también es muy importante, porque cuando tú y yo no tomamos la cena con aprecio, con dignidad, entendiendo lo que vamos a hacer, es una forma de menospreciar el sacrificio de Jesús. ¿Y qué va a traer a nuestras vidas? Enfermedad, debilidad, muerte, que es el juicio del cual se habla en este versículo. Entonces, te voy a invitar a que tomemos unos segundos para ponernos a cuenta con Dios, de decirle con nuestras palabras: comprendo, entiendo y valoro el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, y gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos permites de poder estudiar tu palabra, de poder, Señor, venir ante ti y formar parte de esta encomienda que nos dio nuestro Señor Jesucristo, que celebremos su muerte, que recordemos su muerte hasta que Él venga. Padre, y en esta hermosa tarde venimos ante ti, Señor, reconociendo nuestras fallas, nuestros errores. Personalmente
Vengo ante ti, Señor, pidiéndote que tú tengas misericordia con mi vida, que tú sigas cambiando mi mente, mi corazón, que tú me sigas dando fuerza para poder decirle no al pecado y sí a tu voluntad, sí a las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, Padre. Yo te pido, Señor, en esta hermosa tarde que tengamos un corazón sincero, de humildad, de temor, de amor, y que tomemos esta cena con reverencia. Y si hay alguien enfermo, que la tome con fe, reconociendo el poder que hay en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y que sea sano. Si hay alguien que está débil emocionalmente, que a lo mejor está apagado, que a lo mejor está débil en la fe, que al recordar el valor incalculable, precioso, único de nuestro Señor Jesucristo, tome ánimo para poder seguir adelante. Y si alguien va hacia el camino de la muerte física, yo te pido, Señor, que tú tengas misericordia de él, y que tu palabra se cumpla en él cuando dices que tus misericordias son nuevas cada mañana, y que aunque nosotros fuésemos infieles, tú permaneces fiel. Que cuando recuerde el valor del precio de nuestro Señor Jesucristo, tú tengas compasión de él y puedas darle vida para poder seguir sirviéndote en este ministerio. Te amamos, amado Padre. Te damos a ti toda la gloria. Te pedimos por nuestros hermanos que están enfermos, que conforme a tu voluntad sean sanados con gloria y con poder. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Vamos ahora al versículo